¿Qué va a pasar con el gobierno de Dina Boluarte, con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien se encuentra con nosotros aquí en los estudios? Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. El señor Otárola ya no va a presentarse en el Congreso porque su renuncia ya lo exime de todas las invitaciones que habían cursado los parlamentarios para que aclare la situación. Pero ¿cómo queda el gobierno de Dina Boluarte? ¿De qué manera se sostiene a partir de hoy? ¿Tiene aire para un segundo aliento? Yo creo que la situación es muy crítica para el país, no solo por la crisis ministerial, sino también por la forma en que se viene desempeñando el Congreso de la República. Acá hay dos corresponsables de esta gravísima situación que, hay que decirlo claramente, amenaza permanentemente el orden democrático y constitucional del país. Ciertamente, por ejemplo, los actos, hay que decirlo claramente, de encubrimiento de conductas delictivas en el Congreso, la ineptitud, la ineficiencia, la improvisación, la irresponsabilidad del gobierno, encima con estos escándalos de corrupción, claro, lo único que han hecho... propone una reflexión particularísima, porque probablemente si no conocíamos de esos audios, hoy no estaríamos hablando de la crisis. Pero a partir del domingo, ¿cómo cambia el escenario? La pregunta concreta es, ¿tiene aire Dina Boluarte? ¿Junto al Congreso o sin el Congreso? Yo creo que hay que hacer una revisión de lo que ha venido ocurriendo desde que accede al poder el golpista y corrupto Castillo. Cerca de 500.000 de peruanos se han ido del país. 22.400 millones de dólares en fuga de capitales, la más alta de nuestra historia republicana. Estas cifras reflejan el proceso de deterioro del país en el ámbito económico y en el ámbito constitucional, es decir, un golpe de Estado efímero, escándalos permanentes que vulneran el orden constitucional, ahora el intento de asaltar la Junta Nacional de Justicia de un parlamento que, reitero, impúdicamente encubre actos ilícitos y pretende destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por aplicar un criterio jurídico. Correcto. Entonces, acá lo grave es que nos estamos acostumbrando el avance de la corrupción y que la lucha contra la corrupción sea selectiva y que desde el Congreso solo se dirijan... Correcto. Se ha denunciado un complot y además se habla de un conflicto, de una suerte de medición de fuerzas entre quienes estaban con Otárola y quienes están con Nicanor Boluarte. Digo quienes estaban porque Otárola sale del escenario. Pero ese es un tema que yo le pediría analizar, la posición de la presidenta. ¿Tiene, repito la pregunta, aire la señora Boluarte para continuar como presidenta de la República o qué debería hacer? ¿Qué premier debería elegir en este momento si ella quiere finalmente llegar hasta 2026? Es que, Mávila, el problema es la presidenta Boluarte. Estamos apreciando que esta alta rotación de ministros no soluciona los problemas. La inexperiencia gubernativa, la falta de una defensa del orden constitucional, porque hay que decirlo claramente, cuando el Congreso amenaza, vulnera el orden constitucional, la presidenta, que tiene la obligación de defender el orden constitucional, no dice se nada calla. Y no ha dicho nada ahora tampoco. Es peor, exactamente, y es peor. Es una presidenta que se vende como democrática, pero no da cuenta de sus actos. Correcto, la presidenta ¿A usted le gustaría, debería, por ejemplo, sí, entrevistar a la presidenta Boluarte? Pero por supuesto, y ella y no da entonces, ¿por qué la entrevistas? presidenta huye de la prensa, no da conferencias de prensa? No es, pues, una auténtica presidenta Si no que es una cumple con su presidenta, rol constitucional. Gonzalo Banda decía, más temprano en otra entrevista decía, bueno, lo que tocaría es que la presidenta renuncie y convoque elecciones, porque esto es lo que debió haber sucedido cuando cayó Castillo y sin embargo se extendió, pero casi con una fragilidad que era esperable que en algún momento tocara fondo, como hoy parece estar tocando. ¿Usted está de acuerdo? Pero es que la presidenta lo planteó ante el Congreso, pero ella no honró su palabra, ni tampoco el gobierno, y el Parlamento festejó. Hay que recordar, Mávila, que el Parlamento en un primer momento aprobó la reforma constitucional para el adelanto de las elecciones generales.
Yo creo que la presidenta tiene que ser consciente de la gravedad de la crisis, de la afectación de la reputación internacional del país, y tendrá que considerar ella si es que renuncia o no al cargo, porque si ella renuncia al cargo, de manera inmediata asume la presidencia el presidente del Congreso con el propósito de adelantar las elecciones generales. En el escenario ideal, entonces, o en el escenario que vemos más próximo, ella va a intentar o va a tratar de llegar junto a las fuerzas políticas del Congreso. Ese ha sido el acuerdo tácito del que todos hemos hablado hasta 2026. ¿Cómo hacer para que el tiempo que falta para el nuevo proceso electoral sea un periodo de mayor calma? En fin, que haya una suerte de control de daños, si cabe, lo que ha ocurrido ahora. Se han hecho dos cambios importantes en el gabinete. El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, parecen mejor encaminados, de acuerdo a los especialistas. ¿Quién debería entonces ahora asumir las riendas del gabinete? ¿Qué perfil? Se habla de Arana, se habla de Beatriz Merino, se habla de Jania Pérez de Cuellar. ¿Se le ocurre a usted algún nombre? Pero yo vuelvo a lo mismo, Mávila. El problema no es la persona que va a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros. El problema es la presidenta Boluarte. ¿Y qué cosa le dice al país la presidenta Boluarte? La decisión de a quién pone la presidenta es de la presidenta Boluarte, sin duda. Y la presidenta Boluarte tiene que dar la cara al país. No podemos tener una presidenta que tenga estos hábitos y esta conducta antidemocrática. Entonces, el empoderamiento de la presidenta es fundamental, en primer lugar, pero sus elecciones hablan también por la presidenta. Una presidenta que comparte el poder con su premier es una presidenta anulada, una presidenta que no se ha pronunciado hasta ahora. Pero si ella hace una buena elección, ¿no la ayudaría en algo a demostrar que en efecto le importan los destinos del país y no solamente quedarse en Palacio de Gobierno? El problema no solo es la presidenta Boluarte, repito, lo es también el Congreso. Si tenemos un Congreso que aplica la lógica jurídica, que la fuerza bruta de los votos es la facultad que ellos tienen para destruir el marco constitucional, no podemos esperar mucho de este Congreso. Hoy lo que necesitamos es un premier. Hoy lo que se necesita es un premier que le hable con la verdad a la presidenta Boluarte y que plantee salidas, en primer lugar, a esta crisis de gobernabilidad. Y necesitamos un premier que no mienta. El uso de la mentira en el Perú prácticamente se ha normalizado. Y yo creo que eso es sumamente grave. La responsabilidad política va a ser del nuevo o de la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Correcto. Quisiera pedirle un tiempo para presentar una nota a propósito justamente de este enfrentamiento del que se ha venido hablando en el entorno más íntimo de la presidenta. Ante esa falta de indecisión o de empoderamiento de la presidenta, se mencionaba a Nicanor Boluarte y Alberto Otárola como los dos Pepe Grillos que hablaban a los oídos de la señora Boluarte. Esta es la nota que ha preparado Igor Malca. La presidenta ha defendido a su hermano, ¿no?, en varias ocasiones, y el señor Otárola ahora se despide diciendo que el señor Nicanor no tiene nada que ver en esto, que tiene una muy buena relación. ¿Qué hay que hacer con el hermano de la presidenta? Bueno, hay que investigar. Y este Parlamento, a pesar de todas las denuncias, ha sido incapaz de formar, por ejemplo, o de constituir una comisión investigadora ante gravísimas denuncias en las cuales el señor Boluarte estaría usando el aparato del Estado y la infraestructura para organizar un partido político. Sin embargo, repito, este Parlamento incapaz no ha hecho nada. Tampoco creo o debe haber iniciado alguna indagación en la Fiscalía, pero en cualquier país, ¿no es cierto?, esto sería un escándalo. Como en cualquier país sería un escándalo la fuga de Cerrón, como en cualquier país sería un escándalo el encubrimiento de actos delictivos, por ejemplo, del señor Becerril. Pero ¿qué podemos esperar de grupos parlamentarios como Fuerza Popular que mantiene el criterio jurídico en el sentido de que Fujimori y Montesinos no cometieron delitos, sino errores? Correcto. Investigar a Nicanor Boluarte. Bueno, los parlamentarios se han expresado en ese sentido. Veremos si están decididos a investigar. Pero en cualquier caso, por parte de la presidenta, nuevamente, insisto, mientras ella sea presidenta, tiene una responsabilidad, Pedro. Claro que sí. En este momento,
por ejemplo, las sospechas en torno a su hermano, ¿no debería zanjar con esa relación? Bueno, debería aclarar las cosas, pero vemos que la presidenta no da cuenta de sus actos. Volvemos a lo mismo. La presidenta tiene que ser consciente de la gravedad de la crisis y de el contexto de ingobernabilidad. Este gobierno logró algo que era hace algunos años imprevisible, o nadie pensaba que iba a ocurrir, la recesión económica. Ahora este gobierno está logrando poner al país al borde del abismo. Estamos obligados nosotros, por lo tanto, a luchar para que esto no ocurra. De acuerdo. Le agradezco mucho, Pedro Cateriano, que haya estado con nosotros esta noche comentando y analizando la situación crítica en la que nos encontramos una vez más.